Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un sábado más que nos prestamos a estudiar esta serie de lecciones que llevan como título El sentido de la vida. ¿Ya? Hoy nos toca por estudiar la lección número 12, que lleva como título también El secreto de la vida. Antes de comenzar este estudio, vamos a realizar una oración para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor bendito, por todo tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el cuidado, por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Y en esta hora, Señor, que nos prestamos a estudiar de esta lección, de esta enseñanza, de esta palabra, Señor bendito Dios, te rogamos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender todo el mensaje, toda la enseñanza que tú tienes preparado para nosotros. Y poder, Señor, atesorar nuestros corazones y también, Señor, ponernos en práctica. Gracias, Señor amado, por todo. En nombre de Jesucristo te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, el objetivo de esta lección que ya como título, como les dije, El secreto de la vida, dice, comprender que la vida bajo el sol solo tiene sentido cuando se vive consciente de que hay un Dios en los cielos al que debemos temer y obedecer en la tierra. El texto base para esta lección, esta lección número 12, se encuentra en Eclesiastés número 12, versículo 13, que dice, la conclusión, cuando todo sea oído, es esta. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto concierne a toda persona. Vamos a leer la introducción para contestar la pregunta número 1 de esta lección. Dice, el sabio inició Eclesiastés considerando de manera muy restringida, la vida bajo el sol ha demostrado que sin Dios esta existencia simplemente no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido, ya que la vida es fugaz, vanidad. De nada vale aferrarse a los bienes y placeres de este mundo. Ahora, al final del libro, asume que por encima de los cielos hay un creador que gobierna el universo. Con esta nueva perspectiva, todo cambia y tiene sentido. El sabio llevó a sus lectores de la impactante comprensión de una existencia sin sentido a una vida llena de significado en Dios, de pensamiento a la esperanza, perdón, del pesimismo a la esperanza, de la cosmovisión secularizada al ateo referente. Ahora Salomón concluye los argumentos que ha desarrollado en el curso de la Escritura y expone claramente el secreto de la vida que descubrió al final de su viaje de investigación. ¿Qué nos dice la pregunta número 1 al respecto de esto? ¿Cuál es la pregunta que nos hace esta lección? La pregunta número 1 dice, ¿cómo condujo el sabio a los lectores de una cosmovisión secularizada, restringida a las cosas bajo el sol, a una perspectiva que tiene a Dios en el centro de todo? Consulte la introducción. Bueno, yo pude descubrir en esta introducción que el camino o la forma como condujo este sabio a que las personas, a que los lectores, a que nosotros mismos como lectores, como estudiadores de la palabra, como estudiadores del libro de Eclesiastés especialmente, nos, ¿cuánto se llama? Nos condujo a poder comprender que Dios es el centro de todo, ¿ya? Que por intermedio a la comprensión de una existencia sin sentido a una vida llena de significado en Dios, a una vida con una visión teorreferencial con esperanza, ¿ya? O sea, de alguna forma el lector fue descubriendo por intermedio del estudio de la palabra, por intermedio de este libro de Eclesiastés, de que el centro de nuestras vidas es Dios.
de que sin Él, si Él tuviera parte de nuestras vidas, sencillamente nuestra vida no va a tener sentido, como dice bien el estudio de esta serie de lecciones, el sentido de la vida, ¿ya? Yo he estado estudiando con los jóvenes un libro que habla eh, eh, una vida con propósito, ¿ya? Estamos llegando a la lección número 4 y la lección anterior nos menciona también de que todo comienza con Dios, ¿ya? No somos nosotros, todo comienza con Dios. También nos habla de que no somos un accidente. También nos habla de que Dios de alguna forma es el centro de nuestra existencia, de nuestra vida, como también lo menciona aquí. Siempre, en este caso, el escritor de este libro, Rey Salomón, está enfocando de que el sentido de la vida siempre va a estar ligada a que Dios esté en el centro de nuestra vida. Por eso que habla que el secreto de la vida, el secreto de la vida para poder tener una vida plena, una vida con esperanza, una vida con significado, siempre va a ser el centro, va a ser Dios. Amén. Vamos a más adelante. ¿Qué nos dice esta lección? Miremos el texto. Antes de concluir su escritura y revelar el gran secreto de la vida en este último capítulo de Eclesiastés, el sabio, el sabio ofrece dos consejos finales. Estos últimos consejos son implicaciones prácticas de la fe en Dios y reflejan la manera en que debemos vivir la vida todos los días una vez que entendemos que hay un creador en el cielo que nos hizo para sí mismo. ¿Ya? Vamos a leer el primer secreto, uno de los primeros secretos. Y con eso vamos a comentar el primer comentario, y con el primer comentario vamos a poder responder la segunda pregunta. La juventud. El primer consejo es que uno debe tener en cuenta a Dios en la juventud. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. El sabio ofrece al menos dos razones para seguir este consejo. Primero, porque Dios es creador. ¿Quién conoce mejor la invención que el inventor? El creador conoce mejor que a nadie la manera correcta de disfrutar de la vida que creó. El término acordarse no significa simplemente recordar, sino decidir actuar de acuerdo con el manual del fabricante, de acuerdo con los deseos del creador. ¿Ya? La segunda razón por la que debemos considerar a Dios en la juventud es porque no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Es prudente hacer esto antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Eclesiastés 12:1. No tengo en ellos placer. Los días son malos no porque la vejez sea mala en sí misma, sino porque en esta etapa se acentúa la fragilidad, trayendo sufrimiento a los días. El consejo es que los jóvenes recuerden ahora antes de que sea demasiado tarde. El predicador utiliza un lenguaje figurado que expresa la decrepitud, la fragilidad de la vida y la inestabilidad de la muerte, cuando será demasiado tarde para recordar al Creador. Describe los síntomas de la vejez que se sienten en los brazos, piernas, dientes y problemas de visión, audición y habla. Versículo 2, 3 del capítulo 12 de la Eclesiastés. Presenta la pérdida del sueño, la dificultad de caminar, en definitiva, las señales que deja el tiempo en el cuerpo, que nos acerca cada vez más a la muerte y al sepulcro. La vida se trata como si algo que se rompe, por lo tanto, irreparable. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El refrán, vanidad de vanidades, repito, a lo largo del libro repetido a lo largo del libro se observa nuevamente aquí, versículo 8, capítulo 12 de Eclesiastés.
porque el predicador demostró que su tesis, la vida bajo el sol, no tiene sentido si no está en Dios. Si todo es fugaz, el joven necesita centrar su vida en lo que nunca aparece, su creador que un día lo resucitará. Juan capítulo 5 versículo 9. Leyendo este, este primer ítem y estas razones o estos consejos que da el libro que hace Eclesiastés, el escritor de este libro, el rey Salomón, vamos a contestar la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el primero de las dos advertencias finales ofrecidas a Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés? ¿Y cuáles son las razones? Bueno, es algo que creo que la primera advertencia nos habla un poco de la juventud. Algo que quizás nosotros ya que hemos pasado hace ya un buen rato la juventud, eh, quizás nunca pensamos de que iba a ser tan rápido. Eh, es un periodo de tiempo y esto es un poco un consejo también a los jóvenes del día de hoy, a los que están escuchando esta lección. La juventud pasa como bien dice aquí el relato, como fugaz. Tú no te das cuenta, prácticamente es como un cerrar de ojos. O sea, tú cierras tus ojos y ya los abres y ya cruzaste ya la barrera quizás de los 40, estás llegando quizás a la barrera de los 50 y no te das cuenta. Entonces la, la orientación y los consejos que nos deja este primer ítem y también en esta palabra de Eclesiastés nos habla de que debemos acordarnos de Dios en nuestra juventud, cuando tenemos vigor, cuando tenemos fuerza. Los invita a los jóvenes más que nada a que en ese periodo pueden ustedes encontrar un momento especial con Dios, puedan encontrar esa relación especial con Dios. Acuérdate en tu juventud, dice la palabra de Dios, antes que lleguen los días malos. ¿Ya? También las razones que menciona en este capítulo y especialmente en este ítem, hay dos. Una ¿por qué nos debemos acordar? Porque Él es nuestro creador. Él es el Dios verdadero. Él fue quien en su infinito amor y misericordia nos creó, nos dio la vida, permitió que nosotros hoy día estuviéramos aquí. No somos, como bien les decía antes, no somos un accidente en la vida. Las probabilidades que existiéramos eran prácticamente cero, cero las probabilidades. Pero gracias al amor, gracias a la misericordia de Dios, Él permitió de que una relación de nuestros padres pudiera existir, permitir que nosotros existiéramos, porque Él es nuestro creador. Por esa razón nosotros debemos, los jóvenes especialmente, deben acordarse en su juventud de nuestro Dios. Y lo otro, como bien les dije delante, la juventud es fugaz. No tenemos todo el tiempo del mundo para esto. No nos damos ni cuenta ya cuando nos cuesta un poco agacharnos, ya estamos perdiendo la visión, quizás un poco la audición, ya empiezan a aparecer quizás algún tipo de enfermedades, no graves, pero un poco complicadas para la salud. Ya el cuerpo se está resistiendo quizás al paso de los años. Entonces llega un momento ya que nuestras fuerzas, vigorosidad ya no, va empezando a desaparecer. Por eso que no tienen todo el tiempo el mundo. Acuérdense, jóvenes, de su Creador en el tiempo de su juventud. Vamos más adelante. Vamos a leer la segunda parte, el segundo ítem de esta lección para contestar la pregunta número 2, la 3, perdón. La sabiduría. Otro consejo final se refiere a disfrutar de la vida.
bajo el sol, dedicándonos a la sabiduría. Esto es lo que hizo el sabio, examinando, escudriñando las cosas. Dedicarse a la sabiduría implica tanto aprenderla como enseñarla. El sabio no guardó su sabiduría para sí mismo, sino que discipuló a otros para que vieran una vida centrada en Dios. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Versículo 9, capítulo 12. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Muchos sermones de la actualidad son agradables, pero carecen de verdad. Otros son verdaderos en contenido, pero desagradables en su forma porque el expositor no sabe comunicarse bien. No obstante, el predicador fue minucioso tanto en el contenido como en la forma de sus presentaciones. Enseñó palabras agradables y verdaderas. Sus palabras halladas en la Eclesiastés eran como aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavo que usa el pastor para guiar a sus ovejas. La enseñanza se compara con varas para guiar ganado y clavos. Las dos palabras ilustran el doble efecto de la enseñanza del predicador. Sus palabras estimulaban la acción y fijaban las enseñanzas en la memoria. De hecho, esta enseñanza y sabiduría es tan poderosa porque proviene de Dios mismo. Estas palabras, dice el sabio, fueron dadas por Dios, el único pastor de todos nosotros. Todo lo que escribió el predicador proviene tanto de su conocimiento personal como del pastor de Israel. Detrás de las palabras humanas está el autor divino que lo inspiró, porque hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso debemos dedicarnos a la sabiduría de la Escritura porque proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Amén. Bueno, vamos a contestar la pregunta número 3 que nos dice, ¿cuál es el gran secreto de la vida presentado por el sabio en Eclesiastés 12 y por qué debemos tomar en serio? Consulta el ítem 3. Perdón, me salté a la pregunta número 4. En realidad, la pregunta 3 dice, lea el ítem 3 del comentario y responda, ¿qué significa dedicarse a la sabiduría? ¿Qué significa dedicarse a la sabiduría? Según Salomón, ¿por qué debería aplicar la sabiduría hallada en las Escrituras? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? En primer lugar, ¿qué entiendes tú por sabiduría? ¿Qué entiendes tú por sabiduría? ¿Es tener conocimiento, leer y memorizar pasajes bíblicos, resulta? ¿O es eso complementado de poder tener la capacidad de poder aplicarlo en la vida? Vamos. En primer lugar, dice la sabiduría significa, primero, escudriñar la palabra, escudriñarla y examinando y escudriñar las cosas. Y además dedicarse a la sabiduría es tanto aprenderla como enseñarla, claramente porque proviene de Dios, ¿ya? Porque proviene de Dios. Es importante poder examinar, es importante poder escudriñar, es importante también poder entender, aprender y también enseñar las, las cosas que uno aprende. Entonces la sabiduría de alguna forma nos está indicando aquí el escritor, el rey Salomón, de que la sabiduría de alguna forma es en la capacidad de poder aplicar todos los conocimientos que uno va adquiriendo por intermedio de la lectura, por intermedio del escudriñamiento, por intermedio de ir examinando las cosas, la capacidad de poder aplicar en el día a día, en el día cotidiano, en la enseñanza hacia las personas, de poder mostrarle a las personas que
hay un secreto de la vida para tener un verdadero sentido de la vida, ¿ya? Y esto claramente, ¿por qué? Porque proviene de Dios. Aquí, como bien dice, de que hay muchas experiencias del pastor, en este caso del escritor, del rey Salomón, pero también gran parte y casi todas las cosas son provenientes del autor divino que inspiró, en este caso, al rey Salomón, ¿ya? Por eso es importante de tomarla en serio, porque vienen de Dios, ¿ya? Vamos a la línea número 3 que nos dice, después de aconsejar sobre la juventud y el aprendizaje y enseñanza sobre sabiduría, el sabio comienza a concluir su obra. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos fatiga del cuerpo. Versículo 12 del capítulo 12. Si bien todo lo que se discutió en el libro de Eclesiastés parezca difícil, Salomón dice que no es necesario agotarse estudiando todos los libros que existen en el mundo para entender el significado y el fin último de la vida. Su tratado sobre la vida en términos sencillos se resume en la que es una de las perlas de sabiduría más espléndida del Antiguo Testamento. La conclusión, cuando todo se ha oído en esta conclusión. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. La vida bajo el sol solo tiene sentido cuando se vive en la creencia de que hay un Dios en el cielo, nuestro creador y pastor, el que hay que temer y obedecer en la tierra. Este es el gran secreto de la vida. Esta creencia en la existencia de Dios viste cada vida humana de sentido. La vida está marcada por dos actitudes a Dios. La primera es el temor a Dios que se expresa en el respeto, la reverencia por el Creador y la profunda conciencia de su justicia, santidad y poder. Este temor es la base de toda la sabiduría. Temer a Dios, temer a Dios por su tenerle respeto y tener reverencia delante de Él. La segunda actitud es guardar sus mandamientos. Una vida en la que Dios es el centro de la existencia se revela no solo en el corazón reverente, sino en los actos de obediencia a ese Dios. No solo a la interioridad del corazón, sino a la exterioridad de las prácticas diarias. Juan dijo algo similar: podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Así, el corazón que conoce a Dios se expresará en acto de obediencia a Él. ¿Y por qué temerle y obedecerle? La razón es que Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. Todo lo que dijo el sabio sobre disfrutar de la vida está marcado por el hecho de que algún día, algún día, algún día, perdón, me perdí en la lectura, marcado en el hecho de que algún día vamos a rendir cuenta al juez. Pablo dijo lo mismo: el Señor sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Así, tras advertir sobre considerar al Creador en su juventud y dedicarse a la sabiduría de Dios contenida en su palabra,
el sabio presenta el resumen final de toda su investigación filosófica existencial, que es la vida bajo el sol. Solo se siente cuando se viene consciente de que hay un Dios en el cielo, un creador, un pastor, a quien debemos temer y obedecer. Sin esta conclusión final, los 11 capítulos anteriores de Eclesiastés no tienen sentido. Vamos a la pregunta número 4, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es el gran secreto de la vida? Presentado por el sabio en Eclesiastés 12, y por qué debemos tomarlo en serio. Consulta el ítem 3 del comentario. O Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, 1 Corintios 4, versículo 5, 1 Juan 2, versículo 3. ¿Cuál es el secreto de la vida? Hay dos. Hay dos secretos de la vida, que en el fondo son esenciales para que nuestra vida tenga sentido. Son los consejos que nos da el rey Salomón. De acuerdo al comentario de los que escribió en esta lección, nos dicen de que no quieren decir que no sea importante, pero que nuestro afán quizás no pasa por ahí, de que querer aprender de tanto conocimiento de libros para poder buscar quizás sentido a la vida. Porque solamente hay dos secretos, y uno es temer a Dios, y el otro es guardar su mandamiento. Son los dos grandes secretos para que nuestra vida tenga sentido. Temer a Dios en primer lugar y guardar sus mandamientos. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario tomarlo en serio esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Bueno, dentro de todo lo que uno puede considerar, temer a Dios por amor a Él, temer a Dios por su gran misericordia, temer a Dios por su grandeza, reconocerlo a Él, su soberanía sobre todas las cosas, guardar su mandamiento también por amor a Él, por amor a Él. Pero también hay algo que está reflejado aquí en Eclesiastés 12:14, que dice, incluso dice, la razón es que Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. No se salvará absolutamente nadie. Saldrá toda la luz, ya sea bueno o sea malo. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir miremos la vida. Miremos la vida. Número 1. El secreto de la vida pasa por considerar a Dios con el tiempo que disponemos. El consejo para los jóvenes: recuerden a su Creador ante los días malos. Se aplica a todo. De hecho, la idea es que debemos tener en cuenta a Dios mientras aún tenemos tiempo, fuerza, energía, antes de que llegue el fin y la muerte interrumpa planes y sueños. Con la expresión antes, el sabio quiere transmitir un sentido de urgencia para que uno no pueda comenzar a vivir la vida con la perspectiva correcta antes de que se acabe el tiempo. Esto es especialmente cierto para los jóvenes, pero también para todos los cristianos. Las diferentes imágenes que utiliza el predicador para ilustrar la vejez y el final del camino humano pretenden dar un choque de realidad a quienes romantizan la vida, olvidando hacia dónde se dirige la muerte, en la que el polvo volverá a la tierra como la era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Así que no tenemos tiempo que perder y necesitamos centralizar a Dios en nuestras vidas hoy. Leyendo este ítem, discuta con los otros estudiantes de la clase por qué el secreto de la vida implica considerar a Dios
con el tiempo que tenemos ahora. ¿Por qué piensas tú? Aquí, en cierto modo, es una discusión, dice, un debate entre los demás integrantes de esta clase. Eh, Cuando era joven, como les comenté hace un rato, ya uno tenía más vitalidad, más fuerza, más energía, más capacidad quizá de poder hacer más cosas o retener más cosas. Y quizás hoy mi cuerpo ya está un poco cansado, desgastado. eh, y estas cosas de alguna forma van influyendo en alguna forma están influyendo en la dedicación y la adoración a Dios. ¿Ya? Uno cuando joven quizás piensa que estas cosas nunca van a llegar y que dejémoslo para mañana, mañana lo hacemos, mañana buscamos a Dios, mañana lo obedecemos, mañana le tememos, mañana le dedicamos el tiempo de que Él se merece, mañana dedicamos la calidad del tiempo que Él se merece. Y empezamos así a chutear, a chutear, a chutear, a chutear hacia adelante y nos damos cuenta de que los años pasan, empiezan a aparecer quizás las canas, las arrugas, empiezan ya a aparecer algún tipo de dificultades de nuestro cuerpo, la visión, la audición, quizás la concentración, la retención de la lectura y perdemos el tiempo. Por eso que el rey Salomón, por intermedio de esta Eclesiastés capítulo 12, nos dice que el tiempo es ahora. Ahora es jóvenes. Ahora es el momento en que ustedes tienen que centralizar su vida en Dios. Ahora es el tiempo donde ustedes tienen que tomar a Dios y colocarlo en el centro de su vida. Que ustedes giren alrededor de Dios. Que su vida sea cristocéntrica. Que su vida sea, siempre esté Dios en primer lugar en todas las acciones que ustedes hagan día a día, día a día. Todo proyecto que ustedes tengan, siempre esté Dios en primer lugar. Presénteselo a Dios, consulten a Dios qué es lo que opina Él ténganlo por seguro que Él le va a contestar, de alguna u otra forma Él le va a contestar, Él va a buscar el mecanismo, Él va a buscar el camino para contestar quizás sus peticiones, contestar sus preguntas, pero su vida desde ahora tienen que girar alrededor de Dios, Dios tiene que ser el centro de su vida, ¿ven? No es mañana, es hoy. No es en una década más. No es cuando tenga 35, 40, 45 años. Hoy. Es hoy, dice. Acuérdate de tu juventud. En tu juventud. Vamos a la segunda parte. El secreto de la vida pasa por considerar a Dios en todo lo que hacemos. Solo la creencia en la existencia de Dios puede dar sentido y propósito a la vida humana para el día a día bajo el sol. Así Dios debe ser el centro de la existencia y la vida debe disfrutarse con temor y obediencia a Él. Todas las actitudes y pensamientos adquieren una nueva perspectiva cuando entendemos que seremos juzgados por el juez justo. Empezamos a considerar la obediencia en todo lo que hacemos, porque ahora entendemos que nuestro Creador nos conoce mejor que nadie y sabe lo que es mejor con respecto al área de nuestra vida, sexualidad, temperamento, carácter, familia, profesión, amistades, etc. La palabra de Dios es el manual del fabricante y se nos guía a través de todo. Así entendemos cómo el apóstol Juan dijo, quien dijo que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, sino placenteros. En tu opinión, y esto va un poco a ti, querido hermano, y también especialmente a ti, querido joven, ¿por qué debemos considerar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué debemos considerar a Dios en todo lo que hacemos? En todo. Bueno,
Yo creo, en primer lugar, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Es el quien más sabe qué es lo mejor para nosotros. Él tiene mucho más claro, Él tiene mucho más claro qué es realmente lo mejor para nosotros. Él, por ser nuestro creador, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y más aún, y mejor aún, siendo nuestro creador. Eh, yo mientras estudiaba esto analizaba un poco esto, que muchas veces uno compra un producto, y por alguna razón, quizás el fabricante no lo consideró dentro de su producto, tener un manual de cómo se usa, cómo se arma y cómo funciona, ¿ya? Y uno pierde mucho tiempo en poder descubrir qué es lo que realmente, em, que, como que uno pierde mucho tiempo en descubrir cómo realmente funciona el producto o cómo se arma el producto. En cambio, Dios ahora, por ser nuestro creador, nuestro Dios, nuestro redentor, Él nos entrega más encima un manual, que es la palabra de Dios, un manual de vida, donde nos indica y nos muestra cuál es el camino, la senda que nosotros debemos seguir. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos obedecer? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer? ¿De qué forma la debemos hacer? O sea, es tanto el amor, es tanta la misericordia de Dios que nos dejó también este manual para nuestra vida, para que nuestra vida tenga un propósito verdadero, un propósito esperanzador, un propósito placentero. Como bien dice aquí Juan, dice que los mandamientos no son difíciles de cumplir, son sino placenteros. Y a veces nosotros los mandamientos de Dios son tan pesados. La palabra de Dios quizá la tomamos y la colocamos en nuestro hombro y la encontramos tan pesada, tan densa en nuestra vida. Demos gracias a Dios que nos dio este manual para poder emprender esta vida y para que nuestra vida tenga sentido. El secreto de la vida hay dos secretos de la vida: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mi compromiso para esta semana. En su tratado sobre la vida, el sabio Salomón demostró que la existencia considerada solo bajo el sol es vanidad, efímera, ilusoria. Al permanecer en esta estrecha forma de entender la vida, cualquiera abrazará el pesimismo, el, el escepticismo y una vida sin sentido. Pero cuando se sabe que hay un creador en los cielos, la vida adquiere un nuevo significado. Se nos aconseja vivir la vida teniendo en cuenta a Dios en nuestra juventud, buscando siempre la sabiduría de su palabra, además de temerle y obedecerle diariamente. ¿Conoce a alguien que está perdiendo el tiempo lejos de Dios, viviendo una vida sin razón ni significado? Ore por ella, luego acérquese y trate de ayudarla a encontrar el gran secreto de la vida. Amén. Vamos a Vamos al momento misionero. Vamos hoy día a hablar por un país sumamente difícil de la predicación. Yo veía hace un tiempo atrás un reportaje que hizo una persona que se pudo introducir en este país, en Corea del Norte, corriendo peligro su vida, pero él más que nada fue a hacer una entrevista secular, pero las cosas que logró el poder evidenciar, sacar de este país son realmente temerosas, ¿ya? ¿Qué nos dice con respecto al Evangelio? En Corea del Norte la población son 25 millones, punto 8 habitantes, son 400.000 cristianos. La religión e ideología Juche, ateísmo, creencias tradicionales, budismo y confucianismo. Gobierno Estado comunista y el dirigente Kim Jong-un, ¿ya? Desde el 2002, dice, Corea del Norte encabeza la lista mundial de persecución. Ha sido clasificada como el país en que los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Si no lo matan instantáneamente, lo llevarán a trabajo forzado como un crimen político. Esta
cárceles humanas están en pésimas condiciones y muy pocas de ellas salen con vida. Cualquier miembro de su familia recibirá el mismo castigo. Las fuentes informan que Kim Jong-un, el líder del país, amplió el sistema de seguridad del campo de prisiones, donde se estima que unos 50 y 70.000 cristianos se encuentran actualmente en prisión. Aunque las autoridades norcoreanas afirman que el COVID-19 ha tenido poco impacto en el país, los norcoreanos lo conocen como la enfermedad fantasma. Las personas allí se encuentran tan desnutridas que mueren muy rápidamente a causa del virus. La pandemia ha provocado un esfuerzo en la seguridad en la frontera china y una obstrucción del mercado negro que muchos utilizan para sobrevivir. Pedido de oración por los cristianos secretos de Corea del Norte para que Dios continúe fortaleciéndolos, supliendo sus necesidades y manteniéndolos a salvo. Vamos a orar y colocar esta petición en oración delante de Dios y también por esta lección, que para mí en particular ha sido muy beneficiosa, provechosa, de gran satisfacción y gozo para mi corazón. Espero que también para ustedes. Amén. Padre, muchas gracias te damos por todo, por este momento, por esta oportunidad, por esta palabra que tú nos das. En este instante, Señor, oramos y presentamos, Señor, nuestras vidas. Rogándote, Señor, que tú nos puedas ayudar a poder poner en práctica todos los conocimientos. Que tú, bendito Dios, puedas colocar especialmente en los corazones de los jóvenes, Señor, el deseo de buscarte en su juventud, el deseo de entregar su vida en su juventud, el deseo, bendito Dios amado, de que tú seas el centro de sus vidas, el deseo, Señor, de bendito Dios, de poder estudiar tu palabra, escudriñarla, examinándola, Señor, que la sabiduría, Señor, sea un deseo diariamente de ellos, de que todo conocimiento que ellos puedan adquirir, o todo conocimiento que nosotros podamos adquirir como ya adultos, podamos tener la capacidad de ponerla en práctica, Señor, de poder aplicarla el día a día, el de poder buscarte, Señor, el de poder obedecerte, el de poder temerte, Señor, por estos consejos que tú nos das, estos secretos que tú nos das, Señor, los dos grandes secretos, Señor, para que nuestra vida tenga un sentido especial, un sentido verdadero, un sentido de regocijo, de gozo, de temerte, Señor, bendito Dios, y el de poder obedecer tu mandamiento. Te pido, Señor, bendito Dios, que tú bendigas nuestras vidas en este aspecto, Señor, que tú lo fortalezcas cada día en buscarte, colocar en nuestro corazón ese deseo, Señor, de buscarte, de servirte, Señor, de la mejor forma, que nuestro tiempo, Señor, todas nuestras acciones, Señor, diariamente, tú seas, bendito Dios, Padre, que Dios, el centro de todo, Señor, bendito Padre. Oh Señor amado, te ruego también esta hora, Señor, por la petición de este momento misionero, Señor, por los cristianos que están en Norcorea, Señor, en Norcorea, bendito Padre Celestial, un país difícil del Evangelio, es un país donde se sufre, los cristianos que están ahí sufren, Señor, un país donde las personas que se convierten al cristianismo, Señor, sufren incluso hasta perder la vida, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo, Señor, esté cercando sus vidas, Señor, esté supliendo sus necesidades, Señor, esté hablando en sus corazones, dándole un regocijo, dándole la paz, la tranquilidad, la seguridad, la integridad, Señor, bendito Dios, Padre querido, para que tú, bendito Dios, fortalezca su vida, Padre. Señor amado, ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ese país, ten misericordia, Señor, de su gobernador, Señor. Haz tu voluntad en ese país, Señor, fuertemente, Padre amado. Gracias, Señor, bendito por todo, por todo. En tu mano colocamos nuestras vidas y muchas gracias por todo. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que tengan un feliz sábado y estaremos en otra oportunidad estudiando otra lección. Que el Señor les bendiga.